Mm, Buenas tardes, Aris, Daley, licenciada de enfermería, también nos saluda. Si alguien gusta participar, el chat está abierto. Vamos a esperar unos minutitos más mientras se terminan de conectar. Y a las 6:05, pues, iniciamos, ¿sale? Ok, Evelyn, sí, interesante lo que nos comentas, la fisiopatología del tema, la vamos a mencionar. Una valoración general, claro que sí, y las manifestaciones clínicas son parte de esta clase. Entonces, bueno saberlo para darle un especial atención cuando mencionemos de esta parte. Ok, en el abordaje en el tratamiento vamos a tomar en cuenta lo que es un tratamiento preendoscópico, las modalidades del tratamiento endoscópico, el tratamiento en cuestión de una agudización o un ambiente de agudo y el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori. Gracias, Jorge Luis. Superior. Bueno, siendo las 6:05, vamos a iniciar. Gracias a los que participaron. Bueno, como estamos viendo en estas clases, soy el doctor Mario Barragán. Actualmente soy residente de tercer año de cirugía en el Hospital del ISSSTE Miguel Trejo Ochoa. El día de hoy, como la publicidad y nos lo han comentado, estuvimos hablando antes, vamos a hablar del sangrado de tubo digestivo alto no varicial. Esta es una entidad importante y uno de los puntos importantes a resaltar es el saber diferenciar cuando es un sangrado alto varicial y no varicial. ¿Por qué esto es importante? Bueno, el tratamiento, primeramente las manifestaciones clínicas van a ser muy diferentes. El tratamiento de igual manera no va a ser lo mismo. Y la mortalidad que van a presentar este tipo de pacientes relacionadas a sus comorbilidades, pues bueno, también va a ser diferentes unas que las otras. Entonces es importante en el actuar el saber diferenciar de primera instancia o rápidamente ante qué entidad nos estamos enfrentando, ya que según las definiciones, el sangrado de tubo digestivo se comenta con un diagnóstico sindromático, ya que hay más de una causa que nos lo va a provocar. ¿Sale? Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el tratamiento, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y algunas consideraciones del sangrado de tubo digestivo alto no varicial. Y para dar por iniciada la clase, tenemos aquí cuáles son nuestros objetivos, cuál va a ser el contenido, que es valorar la anatomía rápidamente, la definición, unos datos de epidemiología y la etiología de este tipo de pacientes, la fisiopatología, como lo comentaba en el chat, la sintomatología, las clasificaciones y las entidades de importancia. ¿Vale? Entonces, para hablar de sangrado de tubo digestivo alto, tenemos que saber qué es un sangrado de tubo digestivo alto o dónde se diferencia un sangrado de tubo digestivo alto, un sangrado de tubo digestivo bajo. ¿Qué nos va a dar esta distinción? Bueno, el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz se encuentra después, posterior a la primera porción del duodeno, y este ángulo de Treitz va a estar dado por una fijación de la primera porción del duodeno por el ligamento de Treitz. Los libros de anatomía nos comentan que en la primera porción bueno, hablando de los órganos intraabdominales, el estómago tiene dos sitios de sujeción o dos sitios de fijación. Uno es el cardias y el otro se podría considerar como el duodeno, aunque está pues extra fuera del estómago. ¿Sale? Otra de las razones importantes que contiene este órgano es que tiene mucha relación con estructuras adyacentes.
prácticamente está al centro del abdomen y tiene relación con el esófago, tiene relación con el diafragma, tiene relación con el páncreas, el duodeno, las primeras porciones de intestino delgado más allá del ángulo de Treitz, el colon transverso, el riñón derecho, el riñón izquierdo, la suprarrenal izquierda, el vaso y alguna relación con los grandes vasos intraabdominales que tiene. Eh, La vascularidad dada por el estómago es un órgano muy rico en vascularidad y van a estar varias arterias relacionadas y así como estructuralmente tiene varias relaciones con otros órganos, vascularmente así sucede. Esto es debido porque embriológicamente, desde el duodeno para arriba, dividirlo de alguna manera, o del duodeno para abajo, se forman en estructuras diferentes. Es por eso también que la porción alta del sistema digestivo alto está dada por una irrigación directa del tronco celíaco, rama directa de la aorta, a diferencia del sangrado el tubo digestivo bajo, que su vascularidad va a estar dada por las arterias mesentéricas superior e inferior. Sale, entonces, ya hablando de la vascularidad del estómago, tenemos que su irrigación va a estar dada principalmente por la gástrica izquierda, nos va a irrigar la porción más superior del estómago y la curvatura menor. Eh, Esta gástrica izquierda se va a dividir en dos ramas, una superior que nos va a irrigar la porción superior y el esófago, y una rama inferior que esta nos va a irrigar la curvatura menor. Asimismo va a tener irrigación, perdón, por la arteria, déjenme anotar esto. Va a tener irrigación por la arteria esplénica, que la tenemos aquí, es por eso que tiene su relación con el vaso, y la arteria esplénica nos va a dar los vasos cortos, y la arteria gastroepiploica izquierda, que se nos va a anastomosar con la epiploica derecha. Esta rama epiploica, gastroepiploica derecha, es una rama de la gástrica derecha, que la gástrica derecha viene de la hepática común. Entonces, como en resumen, el estómago tiene dos arterias gástricas, una derecha y una izquierda. Tiene dos arterias gastroepiploicas, una derecha y una izquierda. Tiene los vasos cortos y también tiene ramas gastroduodenales. Sales que esta misma también vienen de la gástrica derecha. ¿Sale? Entonces, como ven, es un órgano muy vascularizado y es por eso que es importante saber las causas de un sangrado de tubo digestivo alto. Y aquí en la siguiente diapositiva tenemos el sitio de fijación del ángulo de Treitz, que es posterior a la primera porción del duodeno. Y ya les expliqué a grandes rasgos por qué hay esta distinción y cuáles son las diferencias entre uno y otro. Siguiendo ya con definiciones, pues bueno, como les comentaba, el sangrado de tubo digestivo alto es un sangrado que va a estar presentado superior al ángulo de Treitz. Normalmente va a ser el 80% de todos los sangrados de tubo digestivo que tengamos. Este es un dato que debemos de tener en cuenta cuando nos encontramos ante un caso de sangrado de tubo digestivo. Pensar que el más común de la índole no varicial, y recordar que la varicial va a estar dado en pacientes hepatópatas con cirrosis o alguna alteración hepática. Esto es dado por una trombosis de la vena porta, va a aumentar las presiones venosas y por eso mismo va a causar tortuosidad en los vasos que irrigan el estómago y por ende su fácil sangrado. Entonces, reconocer siempre a primera instancia, bueno, tener en cuenta, el 80% del sangrado de tubo digestivo alto es por no varicial, y si vemos un paciente con una facies hepatópatas, ya con telangiectasias, cambios de coloración en la piel, hipotrofia de los temporales, ginecomastia en algunos casos, que veamos datos de cirrosis, insuficiencia hepática, pues bueno, tener en cuenta el varicial. Pero desde las definiciones y de la primera observación que le damos al paciente, nosotros debemos empezar a integrar nuestro diagnóstico. Y las causas más comunes de un sangrado de tubo digestivo no varicial, bueno, va a ser la infección de Helicobacter pylori y la ingesta crónica de AINES, que esto se define como una úlcera péptica. Los desgarros de Mallory Weiss causados por vómitos, malformaciones vasculares y algunos tumores. ¿Sale? En cualquier momento que tengan alguna pregunta, me la hacen saber, ¿sale?
¿Por qué es importante saber y cuáles son las diferencias que vamos a encontrar entre una y otra? Principalmente, como les comentaba, la mortalidad. La mortalidad va a ser sumamente diferente y el escenario va a ser también de igual manera muy diferente. La mortalidad en el sangrado de tubo digestivo no varicial va a ser de un 2 al 2 hasta un máximo de 10%, a diferencia de un varicial que va hasta el 40%. Lo otro dato importante y tener en cuenta es saber que el 80% de estos tipos de sangrados van a ser autolimitados, que nomás vas a presentar en una ocasión, a diferencia del varicela que va a ser recidivante. En la necesidad del tratamiento también cambia, como la endoscopía. La endoscopía se solicita de 2 a 24 horas después del inicio de los síntomas, y la varicial requiere una endoscopía un poquito más temprana, dentro de las primeras 12 horas, más nunca si la sintomatología o el estado actual del paciente no lo permite, hacerlo hasta después de las 6 horas. El uso de inhibidor de bomba de protones, llámese omeprazol, pantoprazol, en el no varicial va a ser altas dosis y en el no, perdón, en el no varicial va a ser altas dosis y en el varicial no va a estar recomendado. Vasoactivos o antibióticos no los vamos a necesitar, y la terapia endoscópica, pues bueno, va a ser cuando tengamos datos de un sangrado activo, una disminución de la hemoglobina, un estado inestable del paciente, necesidad de transfusión de paquetes de sangre, algo que nos haga sospechar que el paciente siga sangrando. La epidemiología, ¿por qué es importante esto? Porque, bueno, se dice que después de la quinta década de la vida, por ahí de los 40 años, van a empezar los pacientes a presentar este tipo de molestias o este tipo de entidades. Hay un pico de incidencia a los 63 años, que es estadísticamente donde más se presenta el sangrado de tubo digestivo. Es 5 veces más común en hombres que en mujeres, y también es 5 veces más común eh, por úlcera péptica. Se tiene una mortalidad, como les comentaba, baja a los 10 años, después de un caso, un episodio de sangrado va a ser menor del 20%, a diferencia que si es por un cáncer que nos provocó el sangrado, que es una mortalidad mayor del 50%. El 2 al 3% de estos pacientes con sangrado tubo digestivo alto no varicial va a requerir cirugía, y la mayoría de los pacientes que requieren cirugía, vamos a estar hablando por un cuadro de perforación intestinal, una entidad que requiere un tratamiento quirúrgico de urgencia para resolver el problema. La prevalencia al año es del 5 al 10%, tiene una incidencia del 0.1 al 0.3%, y como les comentaba, la mortalidad va del 3 al 5%. Etiología, la úlcera péptica es la etiología más común que nos va a provocar un sangrado de tubo digestivo alto. Se dice que es alrededor del 80%. Y en cuestión de úlcera gástrica o úlcera duodenal, va una relación del 50% al 50%. Depende mucho de la bibliografía donde lo estemos revisando, o también del país de donde se haya realizado esa bibliografía. Normalmente, se dice que la úlcera duodenal es más común que la úlcera gástrica, esto en países en desarrollo. Aquí en México hay varias series de estudios que nos dicen que es 50-50, o en algunos que prevalece más la úlcera gástrica sobre la úlcera duodenal, pero a grandes rasgos es 50 y 50. Va a estar dado principalmente por una infección de Helicobacter pylori, por una ingesta crónica de AINES y también por unas entidades del paciente que nos provoca una anticoagulación, ya sea una insuficiencia cardíaca. Va a haber una hipoperfusión de los tejidos, una disminución de la producción de mucosa, de bicarbonato en el estómago, menos sangre, menos nutrientes, más lenta la cicatrización de heridas, y teniendo un estado anticoagulante, pues bueno, es más fácil que presente el paciente un sangrado de tubo digestivo. Entonces, también saber que las comorbilidades que presenta el paciente, los estados procoagulantes o los estados proulcerosos que nos lo van a dar los medicamentos que tomen, es un riesgo de una enfermedad ulcerática. Entonces, aquí tenemos como otro dato importante a saber para hacer el diagnóstico, generar un diagnóstico de un sangrado de tubo digestivo alto. Ya sabemos que es más común en hombres, que es más común alrededor de los 40 años, se presenta en pacientes máximo, el pico de incidencia a los 63 años, y la causa más común es por una enfermedad úlcera péptica, y tener en cuenta las comorbilidades que presenta el paciente.
Otra entidad que nos va a provocar un sangrado de tubo digestivo alto es el desgarro de Mallory Weiss. Estadísticamente va del 10 al 15% y esto está dado por un aumento súbito de la presión intraabdominal, que nos va a provocar un desgarre de la mucosa y por ende un sangrado intraluminal. Las malformaciones vasculares es una entidad rara del 5%. Estas normalmente su tratamiento y su resolución son vía endoscópica y la enfermedad de Lafay es la más común o la más frecuente en este contexto. Y los tumores, que es menos del 1%. Los tumores gástricos normalmente no van a sangrar. Su principal sintomatología va a ser un cuadro obstructivo y también ciertos tumores extragástricos como un gastrinoma que va a hacer que va a producir productor de gastrina, hormona encargada de aumentar la pepsina, que nos va a provocar el ácido gástrico en el estómago, ¿no? Entonces, estos tumores extragástricos o ciertos síndromes paraneoplásicos nos pueden provocar un aumento de la acidez gástrica y por ende un sangrado de tubo digestivo, pero ya son entidades un poco menos frecuentes. La fisiopatología, pues bueno, saber que la fisiopatología, vamos a hablar del sangrado de tubo digestivo alto como consecuencia de una úlcera péptica. ¿Qué es una úlcera? Una úlcera es una disrupción de la continuidad de la mucosa, que nos va a provocar una exposición de los vasos submucosos a un ambiente ácido, que es el del estómago. Eso es como tal lo que nos va a provocar. ¿Y esto que no lo provoca? Pues bueno, una respuesta inflamatoria dada por el Helicobacter pylori va a provocar una vasoconstricción a nivel de la mucosa y por ende va a perpetuar el estado ulceroso. Asimismo, intrínsecamente el Helicobacter pylori tiene ciertas enzimas en los cuales inhibe la producción de bicarbonato y tiene ureasas que van a aumentar el pH ácido del estómago, lo que nos va por perpetuar el estado ulceroso del estómago. Y asimismo, la otra causa más común que les comentaba, que es la ingesta de AINES o bajas dosis de aspirina, también la aspirina, prácticamente cualquier medicamento que nos inhiba la COX-1, que son estos, nos va a haber inhibición de las COX-1, una inhibición de las prostaglandinas, que a nivel gástrico, las prostaglandinas van a tener un efecto productor de moco y protector de la mucosa. Entonces, esto va a ser lo que nos va a perpetuar un estado, ulceroso, un pH ácido del estómago y se perpetúe la exposición de los vasos submucosos hacia, intraluminal. Aquí lo tenemos también, como vemos, la exposición del vaso. Uy, perdón, perdón. Sale. Aquí tenemos la exposición del vaso y hablando de un paciente que un paciente anticoagulado, pues bueno, o antiagregado, la, la función de las plaquetas se va a ver disminuida. Aquí en la tabla de la derecha tenemos la calidad de una tabla que en el eje X es el porcentaje de agregación plaquetaria y en el eje Y tenemos el tiempo en segundos. ¿Y esto qué nos dice? La agregación plaquetaria es mediado por ADP y en un ambiente normal, en un ambiente un pH de 7.4, la agregación plaquetaria a un alrededor de un 80% se va a iniciar o va a estar dada a los 5 segundos. A diferencia de una de un pH de 6.8, vamos a tener una agregación plaquetaria a los 5 segundos de menos del 20%. Y en un pH de 5.9, pues prácticamente la agregación va a estar disminuida. ¿Cuál es la sintomatología? Como hay algunos, era su intención o el objetivo de esta clase, pues bueno, saber que vamos a tener principalmente hematemesis, pacientes que vomitan sangre. Vamos a tener pacientes con vómitos de café, que son pacientes que tienen un sangrado combinado con los jugos gástricos del estómago y va a ser un vómito café con grumos, que son los coágulos, que asemejan a los pozos de café. Y las melenas. Saber diferenciar entre melenas, pseudomelenas, hematoquesia y rectorragia. Las melenas son heces negras, son heces pegostiosas, heces pastosas.
Esos que huelen muy feo, ¿sale? Entonces, cuando uno huele una melena, es un olor que se queda impregnado para toda la vida. Uno llega a sala de urgencias y huele y aquí dice: "Aquí hay una melena", ¿sale? Entonces, después de que le den el buque a su primera melena, les juro que no se les va a olvidar. La rectorragia es un sangrado fresco a través del ano. Y la hematoquesia se puede definir como sangrado, ya sea coágulos que pueden ir solos y o por combinado con heces. Otro factor que hay que reconocer, Evelyn Salas, que son los pozos del café, son sangre sangre combinada con jugos gástricos que al momento de vomitar, asemejan a los pozos de café. Ponle que son como los grumitos que hacen que se quedan cuando haces café, más o menos así son los pozos de café, ¿sale? Bueno, continuamos con la clase, saber que la temporalidad de este evento se puede clasificar o se debe de clasificar en aguda o crónica. El corte del tiempo van a ser 72 horas. Antes de 72 horas se considera aguda, después de 72 horas, bueno, ya es crónica. Los factores de riesgo, pacientes anticoagulados, pacientes con enfermedades autoinmunes o reumatológicas que tengan la necesidad constante de AINES o algunos inmunosupresores, también pacientes con problemas de articulaciones, osteoartrosis, artropatías que van a estar con un consumo crónico de AINES, pacientes alcohólicos, también ese es otro factor de riesgo. Pacientes hipertensos tienen un riesgo relativo elevado a comparación de los que no son hipertensos. Y esto lo vamos a valorar de que lo podemos encontrar al paciente con esta sintomatología ya sea en su casa, ya sea cuando durante la ambulancia o en sala de urgencias. Sale y estamos hablando relativamente de un paciente que no tiene manifestaciones agudas de un sangrado, masivo. También lo que sea aparte de eso, se puede presentar pacientes con síncope, que se desmayen, pacientes con hipotensión, pacientes con taquicardia, y pacientes con alteración en la coagulación. Sale el mismo sangrado, hay una disminución de las plaquetas por consumo, por la disminución del volumen va a haber una taquicardia, por la, y dada por la hipotensión como un factor compensatorio, y por esto mismo nos puede provocar un síncope. Y datos de bajo gasto, ya sea un aumento de la creatinina, aumento de la urea, disminución del estado de conciencia o una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Sale? Son datos de un choque hipovolémico en sus diferentes grados y saber que se puede presentar en, en este tipo de sangrados. Es más común en los sangrados de tubo digestivo de origen varicial, pero de, tenerlo en cuenta en caso de que se presente. ¿Sale? Antes de continuar, vamos a contestar una pregunta. ¿Qué es lo que le da las características a la melena que lo diferencian de la rectorragia? Bueno, la rectorragia es como lo comentamos, ya lo dijimos, es sangre fresca que sale por el recto y el ano. Y ¿Sangre qué? la melena es un sangrado de tubo digestivo alto que atraviesa todo el tubo digestivo, se combina con la bilis, se combina con jugos gástricos, tienen sus efectos este, durante el estómago y el transcurso del intestino, y es una evacuación negra, es una evacuación pastosa, es una evacuación que huele muy feo. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta de la sintomatología? Prácticamente la melena es sangre digerida. ¿No? ¿No hay alguna otra duda? Ninguna. Continuamos. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, tenemos varias escalas, las más conocidas, las más comunes ya son la escala de Rockall y la pre-Rockall y la Blatchford. La más recomendada es la de Blatchford, pero ambas son igualmente utilizadas en nuestro medio. Saber que hay otro tipo de clasificaciones, pero tienen más especificidad y sensibilidad para pacientes asiáticos orientales porque ya fueron creadas.
¿Sale? Entonces, saber que la escala de Rockall y la de pre-Rockall, que es saber que el Rockall es endoscópica, porque mide ciertos hallazgos de la endoscopía, y la pre-Rockall, pues obviamente es preendoscópica, ¿no? Esto nos va a dar el riesgo de resangrado y la mortalidad que va a presentar el paciente. Es una escala que nos va a puntuar del 0 al 11, donde el 0 es lo mínimo, el 11 es lo máximo, y nos lo va a clasificar en pacientes en tres grupos. Puntuación baja, que es riesgo bajo, que va de los 0 a los 2 puntos, con una mortalidad del 1%. Un riesgo moderado, que es de 3 a 7 puntos, con una mortalidad de alrededor del 10%. Y un riesgo alto, que es de 8 o más puntos, máximo 11, con una mortalidad aproximada alrededor del 23%. A diferencia de la Blatchford, que es una escala más clínica que no contempla factores endoscópicos, esto nos va a dar la necesidad del manejo del paciente. Ya nos va a decir si les quiere una intervención aguda, una hospitalización o un manejo ambulatorio. Es una escala que nos va a puntuar del 0 al 23, y nos va a dar un riesgo bajo cuando es de 0 puntos, un riesgo moderado de 1 a 5 puntos, y un riesgo alto cuando es mayor de 6. Aquí tenemos la escala de Rockall, que nos mide los datos de shock del paciente, las comorbilidades que tiene. Como les comento, es muy importante la anamnesis durante el abordaje del paciente, valorar cuáles son las comorbilidades, cuáles son sus tratamientos, estigmas que tengan de sangrado, ya sean sangre o coágulos en la boca, rastros de melena durante las evacuaciones, y el diagnóstico endoscópico. Ya sea si es un Mallory Weiss, te da 0 puntos, un punto te lo va a dar cuando sea otro diagnóstico, ya sea una úlcera péptica, una enfermedad, una malformación venosa, y ya cuando es una malignidad gastrointestinal nos va a dar 2 puntos. Y la evidencia de sangrado, cuando no encontramos sangrado, cuando vemos que la úlcera ya está cicatrizado en vez de cicatrización, pues bueno, esto nos puntúa 0 puntos. Y la clasificación, si es sangre visible, coágulo adherente o valso pulsátil, nos va a dar 2 puntos. Esta clasificación es una escala meramente endoscópica que nos la va a dar la escala de Forest. La escala de Forest nos divide a los pacientes en dos grupos, más adelante lo vamos a ver, pero saber que 0 puntos nos va a dar un Forest, 2 puntos nos va a dar un Forest 1A, 1B y 2A. Y 0 puntos nos va a dar un Forest 2B y 3. Aquí tenemos la escala de Blatchford, que nos mide los niveles de urea, la hemoglobina con distinción en hombres y mujeres, la presión sistólica, la taquicardia, el pulso que presenta el paciente y el historial de comorbilidades. ¿Sale? Esto no diferencia entre si es un sangrado de tubo digestivo alto de origen varicial o no varicial. Esta solo nos necesita para el sangrado, y por eso es importante saber que una es preendoscópica, otra es endoscópica, y en la Blatchford nos mide las comorbilidades eh, como puedo decir, como inheriendo a cuál es la presentación. Si presenta melena es el puntaje más bajo, porque lo más probable es que sea un sangrado de tubo digestivo alto, ¿no? Y solamente presenta eso. Ya se presenta melena o síncope, ya estamos hablando de un paciente con cierta alteración hemodinámica. Ya en caso de que tenga el antecedente de enfermedad hepática, pues bueno, eso aumenta mucho más la mortalidad, porque estamos hablando de un sangrado varicial, y amerita un tratamiento, hospitalización, hasta un tratamiento de reanimación en sala de choque, así como la falla cardíaca. ¿Sale? Es por eso importante el saber. Hasta aquí, como haciendo un resumen de lo que estamos hablando. Cuando tengamos un paciente en el contexto de sangrado de tubo digestivo, alrededor, saber que es un paciente alrededor entre 50 y 60 años, y que la causa más común por enfermedad de úlcera péptica, nos van a decir que el paciente tuvo cierto dolor abdominal, que presentó vómitos con sangre, que tiene días evacuando negro muy feo, que parece chapopote, que está pegostioso, que es difícil de limpiar, o que haya presentado hematoquesia. Recordar que la hematoquesia en muchos casos nos lo puede dar un sangrado de tubo digestivo por un sangrado masivo. Y también recordar que la sangre tiene un efecto caquético en el estómago, que nos va a provocar una diarrea o un tránsito más rápido de la sangre, que no se alcanza a digerir y tomar ese aspecto de melena, y puede presentar una hematoquesia, o sea, una sangre coagulada,
pero como tal, sangre. Esta es una diferencia importante para saber. Normalmente la mayoría de los pacientes con sangrado de tubo digestivo alto van a presentar una melena y los pacientes con sangrado de tubo digestivo bajo van a presentar hematemesis o hematoquesia o rectorragia. ¿Sale? Entonces, tener como estos datos a la mente y saber que aunque haya presentado una hematoquesia, un sangrado fresco, no puede excluirnos como tal un diagnóstico de sangrado tubo digestivo alto, aunque sí lo hace poco probable. ¿Sabes? Entonces, continuamos. La úlcera péptica, vamos a hablar un poquito más específico de esto. La causa más frecuente, alrededor del 80%, hombres de 63 años. Del 10 al 15% de estos pacientes van a sangrar en algún momento de su vida si no reciben un tratamiento y va a estar dado por una erosión ácida de la superficie mucosa. Pues bueno, son cosas que ya sabemos, que ya lo comentamos durante la clase, ya sabemos la sintomatología, ya sabemos la epidemiología, ya sabemos la fisiopatología. ¿Sale? ¿Cuál es el tratamiento? Sí, bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, el tratamiento, pues bueno, la endoscopia gastrodenal que se debe de realizar dentro de las 24 horas. Los inhibidores de la bomba de protones es importante ya que reduce el riesgo de recidiva, cirugía y disminuye la mortalidad. Suspender los medicamentos ulcerosos, ya sea los AINES, valorar si se pueden suspender por cierto tiempo los anticoagulantes o antiagregantes. Pacientes con riesgo cardiovascular bajo o que estén controlados, eh, se dice que se puede continuar, o riesgo de sangrado bajo, se dice que se puede continuar con los anticoagulantes y no se debe suspender por completo. O en pacientes donde el riesgo-beneficio sea mayor el riesgo que el beneficio de suspenderlo, pues bueno, se tienen que mantener, pero si se puede, siempre suspender este tipo de medicamentos. Y el tratamiento dependerá del aspecto de la lesión durante la endoscopía. Ya sea, como les comentaba, la aclaración de Forest es 1A, 1B y 2C, son los pacientes que van a requerir tratamiento endoscópico. ¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en la endoscopía? Pues una hemorragia pulsátil, una hemorragia en capa o una lesión con vaso visible. Sale en estos casos, hay múltiples manejos, múltiples maneras de resolver, ya sea una coagulación, ya sea coagulación con argón, y clipear las arterias, inyecciones de epinefrina, o crocauterización son como de las que más común o las que más se utilizan. Los Forres 2B, 2C y 3, que ya es una lesión con coágulo, que no es un sangrado activo, hay una mácula plana que ya está cicatrizando, o un fondo limpio, pues bueno, solamente va a ser con terapias de IVP. Todos los pacientes que son sometidos a una endoscopía por el Helicobacter pylori se tiene que tomar una biopsia de los 4 cuadrantes de la úlcera. Sale para descartar malignidad y para hacer el diagnóstico como tal de una infección por el Helicobacter pylori, que del 80% de los sangrados de tubo digestivo bajo que van a estar dados por úlcera péptica, el 60 al 70% de estos van a estar dados por Helicobacter pylori y siempre sí o sí recibir tratamiento para la erradicación. Hay ciertas maneras de abordar el tratamiento quirúrgico. Esto va a estar dado cuando tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, donde el paciente ya estuvo, ya se le respondió con líquidos y no mejoró, ya está con aminas vasoactivas, ya se le han pasado de 6 a 8 paquetes globulares y aún así sigue con datos de bajo gasto. Ese es un tratamiento, es una indicación de tratamiento quirúrgico de urgencia. El fallo en el tratamiento endoscópico, en el caso que durante la endoscopía no se puede resolver el sangrado, una recidiva o choque como tal y una perforación. Sale en la imagen derecha tenemos una representación de una reparación de una úlcera en donde la técnica nos dice que es una rehabilitación de bordes, un cierre primario en dos planos y se puede considerar un parche de pipo. Y tenemos otra manera, aquí es una representación donde se hace una exclusión pilórica, se cierra el píloro con una jareta de crómico, se realiza el cierre de la pared duodenal y se hace un bypass gastroyeyuno. En este caso, tenemos una anastomosis lleno, terminal de yeyuno. La lesión de Delafoy, que es de la más común en cuestión de los trastornos vasculares,
Es una malformación que se va a presentar en la curvatura menor a menos de 6 centímetros de la unión gastroesofágica. Son vasos que se consideran grandes, de 1 a 3 milímetros, y recordar que todos los vasos, la mayoría de los vasos importantes en los órganos huecos van a estar presentes en la submucosa. El tratamiento térmico de la esclerosis de esta malformación va a resolver del 80 al 100% de los casos, y la embolización también es otro método para la resolución de este problema. El desgarro de Mallory-Weiss, esto es un tema un poquito más frecuente que las malformaciones vasculares, representa el 5 al 10% y es por un aumento de la presión intraabdominal con un cardias no relajado. Sale, el cardias está apretado y hay un aumento que va a provocar una distensión del estómago y va a desgarrar la mucosa y haciendo un sangrado de tipo digestivo alto. Normalmente va a estar dado por vómitos en pacientes con un consumo excesivo de alcohol. Normalmente el 90%, pues es un porcentaje considerable, cede de manera espontánea a las 72 horas y se realiza la endoscopía para hacer el diagnóstico y no de manera terapéutica, aunque en muchos casos, pues bueno, se realiza la endoscopía con fines terapéuticos. No, para el diagnóstico no se considera la tomografía contrastada, mejor se prefiere la endoscopía. Pues, o sea, la tomografía no nos va a dar datos de un sangrado intraluminal. Sería más factible cuando estuviéramos hablando de una perforación, ahí sí, pues bueno, en casos de duda se pediría una TAC, más no es necesario que sea contrastada, pero para fines prácticos, no. En caso de un abordaje de un síndrome doloroso abdominal provocado por esto, pues se puede considerar, pero pues no creo que sea muy necesaria. Y pues no, siempre es mejor la endoscopía, ya que a diferencia de la tomografía, la endoscopía es diagnóstica y terapéutica. En un solo procedimiento podemos hacer el diagnóstico y resolverlo en ese mismo momento, a diferencia de la TAC, y más como usted lo comenta, que sea contrastada, que bueno, estamos exponiendo al paciente a radiación, a un medio contrastado, que solamente no nos va a aportar mucha información y nos va a retrasar el manejo. Aquí tenemos, bueno, se los comentaba, esto es una visión del cardias, es una visión retrógrada dentro del estómago con el endoscopio, y aquí podemos ver el sangrado cerca del cardias en la curvatura menor, y aquí tenemos uno que ya está en vías de cicatrización. Y aquí tenemos uno ya cicatrizado. ¿Sale? Este tubo negro que ven es el endoscopio y esto es el cardias, la unión entre el esófago y el estómago. ¿Qué necesitamos para que el paciente sea sometido a la endoscopía? Pues bueno, y bueno, también va para un sangrado de tubo digestivo. En caso de que el paciente no llegue con datos de choque, que bueno, que si llega con datos de choque, su abordaje es completamente diferente. Los datos, los algoritmos que nos dice la TLS. En caso de que no, pues bueno, tenemos que preparar al paciente con IVPs, inhibidor de bomba de protones, omeprazol, pantoprazol, 80 miligramos en bolo más 8 miligramos IV por hora. En un bomba de infusión continua, 8 miligramos por hora durante 24 horas por 72 horas. Esa va a ser la terapia con IVPs. Y en caso de que no contemos con una bomba de infusión continua o no prefiramos la terapia continua, pues podemos darle después del bolo de 80 miligramos de omeprazol, podemos continuar con 40 miligramos IV cada 12 horas. Se recomienda los procinéticos y el ácido tranexámico no tiene de alguna ayuda en esto, ya que su problema no es una alteración plaquetaria como tal, sino que es por un ambiente un poquito hostil para la coagulación. La vitamina K en algunos desenlaces o algunas ocasiones puede ser utilizada. Y los hemoderivados, pues bueno, solamente los plaquetes globulares. Las plaquetas para mejorar la coagulación están contraindicadas ya que aumentan la mortalidad. Sale entonces siempre a un paciente que lo vamos a someter a endoscopía, el procinético para tratar de tener un ayuno, primeramente, los IVPs, no es necesario colocar una sonda de nasogástrica, es incómodo y no nos van a dar datos o no va a cambiar el tratamiento. Ya lo tenemos en ayuno, lo tenemos hidratado con soluciones, le pasamos sus IVPs, su metoclopramida
y solicitamos, en caso de que requiera transfusión de sangre, siempre la endoscopía se va a solicitar cuando haya hemoglobina arriba de 7. En casos de urgencia, pues bueno, se puede considerar o ahí se va a valorar con el anestesio, pero sí, arriba de 7 y son como que los principales, la preparación básica para un paciente para endoscopía. Y ya la terapia posendoscópica, bueno, se tiene que realizar de 4 semanas posterior a haber terminado el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori y que el paciente se encuentre 7 días sin IVPs. Esto es en un contexto de úlcera péptica, en el cual se confirmó que sea por Helicobacter pylori, se le dio al paciente el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori y posterior a eso le damos el, le hacemos nuevamente la endoscopía. Jesús Ernesto nos pregunta que qué objetivo tienen los procinéticos, solo acelerar el vacío gástrico, sí, así es, para tener una mejor visualización de la mucosa gástrica. ¿Sale? ¿Cuál es el tratamiento de erradicación? Pues bueno, una vez resuelto el cuadro de sangrado, al paciente se tiene que ir de alta de nuestro hospital con IEVPs, con una dosis doble, 40 miligramos cada 12 horas por 14 días. El esquema habitual es claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, y amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, ambas por 14 días. En caso de que exista una alergia a las penicilinas, al paciente se le puede cambiar la amoxicilina por metronidazol. En nuestro medio ya está muy documentada una resistencia muy marcada a la claritromicina, por ende, poco a poco este tratamiento ha quedado más en desuso y se ha empezado a utilizar el esquema de segunda generación o el esquema cuádruple. Y los IVPs a las mismas dosis, el bismuto de 300 a 500 miligramos cada 12 horas y metronidazol 500 miligramos y levofloxacina 750 miligramos cada 24 horas. Normalmente en este esquema se utilizaban las tetraciclinas de primera instancia, pero debido a su alta resistencia, se sustituyó por levofloxacina, ¿sale? Y es porque los diferentes estudios que se ha realizado en cuestión de bacteriología, de cultivos, es que son los que tienen una mejor sensibilidad a este tipo de bacterias, el metronidazol y el levofloxacino, ¿sale? Y ya para terminar y concluir, saber que, diferenciar, lo importante de esta clase es diferenciar entre un sangrado de tubo digestivo alto y un sangrado de tubo digestivo bajo, ya sabemos que son las melenas, los vómitos en pozos de café, la rectorragia o la hematemesis. Ya sabemos diferenciar qué es cada palabra, qué significa cada palabra y cuál es de uno y cuál es de otro. Pues bueno, ya sabemos un sangrado de tubo digestivo alto, ok, ¿es varicial o no varicial? Bueno, me están diciendo que el paciente tiene enfermedad hepática, es alcohólico con cirrosis, lo vemos con ascitis, telangiectasias, datos que nos den que nos hagan pensar en cirrosis, bueno, lo más probable es varicial. Pero un paciente que no, que lo sabemos, que está un poquito pasado de peso, que le comenta dificultad para deambular, que porque tiene desgaste articular, o paciente que haya tenido un infarto, pacientes hipertensos, bueno, irnos más por el aspecto péptico. Una vez que ya tenemos esto, ya sabemos cómo manejar al paciente. En caso de que esté con inestabilidad hemodinámica, bueno, sabemos que actuar en sala de choque. En caso de que no, pues bueno, se hospitaliza, sacamos la escala de Blatchford, amerita tratamiento hospitalario, se hospitaliza, se deja en ayuno, lo tiene hidratados, pues se mantiene con sus IVPs, se toman estudios, se corrobora que la hemoglobina, plaquetas, todo esté bien, si no se hacen correcciones y posterior se solicita la endoscopía. Ya la endoscopía nos dirá cuál fue el origen, cuál fue el tratamiento, ¿sale? Y que tenemos que tomar en cuenta esto por los factores de riesgo asociados al paciente. Modificar los tratamientos al paciente para evitar los estados ulcerosos, modificar en caso de que se pueda o sea necesario los estados procoagulantes y de tener tratamiento dirigidos y profilácticos. Sabemos que pueden ser recurrentes este tipo de pacientes en caso de que continúen con las mismas conductas. Es por eso que después del primer cuadro se tiene que hacer modificaciones durante el tratamiento, ya sea la erradicación del Helicobacter pylori y profilácticos, diciéndole al paciente cómo cuidarse
para evitar estados ulcerosos. Y en el ámbito quirúrgico, el tratamiento quirúrgico es realizado en pocos porcentajes del paciente, ya sea en hemorragias muy masivas, ya sea en un tratamiento endoscópico fallido o en un escenario de perforación intestinal. Bueno, pues con esto daríamos terminado lo que es un sangrado de tubo digestivo alto no varicial. No sé si haya quedado alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran comentar. Nos lo pueden dejar ahí en las preguntas. Recuerden que si van a requerir constancia, solamente es cuestión de mandar un mensajillo con los datos. La indicación de ceftriaxona ya no se aplica, pues no, no tiene indicación la ceftriaxona. Saludos, tocayo. Sí, el sucralfato se utiliza, pero son terapias adyuvantes al tratamiento como tal. Normalmente sí se recomienda, sí recomendamos sucralfato, pero de manera adyuvante. También ayuda mucho en cuestión de la protección de la mucosa, así mismo como el bismuto. Sí, el omeprazol sí que se continúa. En el varicoso, ¿por qué no se, bueno, vamos preguntando primero, procurar de prevalencia, se utiliza pantoprazol como IVP, ¿cierto? Va. El omeprazol si continúa, sí, sí se va a continuar el omeprazol posterior posterior al alta del paciente. Se recomienda que se utilice hasta por un mes y se suspenda 7 días antes de realizarse la endoscopia de control. ¿Cuál sería el analgésico de elección? Pues bueno, un 9 inhibidor de COX-1, los COX-2 selectivos, ya sea el paracetamol que no tiene una inhibición en estas enzimas. Los opioides también son muy buen manejo para el dolor, pero pues bueno, cierto, algunos nos pueden provocar un ilio que pues no es tanto lo que buscamos. Para contestar la pregunta, ¿cuál sería el analgésico de elección? Nos preguntan que si comentó que no recomendaba la administración, estaban de más los IVPs en el varicoso porque, bueno, pues como lo comentamos, la fisiopatología es muy diferente. En el varicoso está dado por un aumento de la presión de los vasos, tanto en el estómago como en el vaso, por una hipertensión portal. Sale ya sea por una cirrosis, por una trombosis, por el caso que sea. Lo más común es una cirrosis, va a haber aumento y eso nos va a provocar un sangrado. A diferencia del sangrado de tubo digestivo no varicial, como lo comentamos en la clase, una exposición de los vasos submucosos a un componente ácido como es el estómago nos va a provocar la lesión, ruptura y sangrado. Para corroborar, de preferencia, si utiliza pantoprazol como IVP, ¿cierto? Puedes utilizar el IMP que tengas a la mano o el que mejor, este, el mejor te guste. Puede ser omeprazol, pantoprazol. Allá hay varios otros prazoles en el mercado, pero pues en el ambiente hospitalario puede ser el omeprazol, que son cápsulas de 20, y el pantoprazol, que es más cómodo, que vienen en cápsulas de 40 miligramos. Bueno, si no hay más dudas, pues muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar al pendiente. Recuerden que en esto de educación médica siempre debe ser una educación continua y constante. Siempre que puedan, utilicen estos métodos, clases gratuitas, diplomados, cursos, siempre que nos haga ser un mejor profesional por la salud de nuestros pacientes, siempre es una buena inversión. ¿Sale? Entonces los que quieren
seguir aquí con nosotros, bueno, vamos a estar publicando las clases. Y los que necesiten constancia, ahí nos mandan un mensajillo, ¿vale?